esto es el estómago. Cuando ustedes vean los microscopios que tenemos acá, esta imagen van a encontrar cuando vean el estómago. ¿Ya? ¿Y cómo se van a dar cuenta? Primero, la mucosa. ¿De dónde a dónde es la mucosa? Por ahí me equivoco, me pierdo. ¿Dónde es la mucosa? Es que es llamativo. Hay sectores del intestino que la mucosa es delgadita. Y hay sectores del intestino que la mucosa es muy amplia. En el estómago, miren, la mucosa es desde aquí hasta aquí abajo, hasta ahí. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, todo eso, desde arriba hasta esto. ¿Qué es esto? Muscular de la mucosa. Es la muscular de la mucosa, miren. Todo eso es la muscular de la mucosa. Entonces, muscular de la mucosa, lámina propia y epitelio es la mucosa. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si en el examen le pregunto, muéstrame la muscular de la mucosa, esto me tiene que mostrar. Muéstrame la lámina propia, de aquí hacia arriba. Y por último, mostrarme el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene? El estómago. Epitelio cilíndrico simple. Alto. Y entonces, ¿qué tipo de epitelio tiene el estómago? Cilíndrico simple, alto. ¿No? ¿Por qué motivo? Si se fijan, miren, los núcleos son basales, pero su citoplasma es extenso, es alto, realmente es alto, se nota. Es un tipo de epitelio cilíndrico simple alto. Ahora, en este estómago hay muchas glándulas, ¿ya? Las glándulas gástricas, pero si ustedes ven esta imagen no se van a poder dar cuenta dónde está la glándula. Entonces, usamos un esquema, mira, este esquema, ese esquema. Entonces, están viendo, han visto que tenían las criptas gástricas. ¿Cuáles son las criptas gástricas? Estas son las criptas gástricas. Esas son las criptas gástricas. Si retrocedo un poquito más, también podemos ver acá. La mucosa del estómago presenta invaginaciones que se denominan criptas o foveolas gástricas. Si te pregunto en el examen, mostrarme una foveola gástrica, vos tienes que mostrarme esto donde está la flecha, esa flecha azul, una foveola gástrica. ¿Qué otro nombre tiene la foveola gástrica? Cripta gástrica. Ahora, al fondo de la foveola gástrica, ahí desembocan las glándulas gástricas. ¿Se entiende? Entonces, las glándulas gástricas vienen desde aquí hasta ahí. Ahí van a desembocar, al fondo de la foveola gástrica. Desembocan las glándulas gástricas. Ahora, estas glándulas son de tipo tubular. ¿Cómo se van a dar cuenta? Miren, aquí en esta parte del estómago no se nota mucho, pero aquí sí. Ahí sí, miren, se ve el trayecto de las glándulas, miren. Ese espacio en blanco es el trayecto. ¿Se ve? Vamos a ver en otro lugar donde se pueda ver igual. Aquí. Miren, aquí está mostrando todo el trayecto de la glándula. Miren, con una línea azul. Las glándulas, ahí están. Esto, la glándula. Y esta glándula es como mostrar esta imagen. ¿Se entiende, no? Entonces, estas glándulas gástricas tienen distinto tipo de células. Tienen células G, miren, aquí está mostrando, tienen 5 tipos celulares. Células madre, células mucosas del cuello, células principales, células parietales y células enteroendócrinas. Entonces, ¿para qué me interesa saber eso? No quiere decir, pero bueno, sirve para lo siguiente. ¿Cómo voy a reconocer qué tipo de células son? Si ustedes ven en el microscopio, yo le digo, por ejemplo, a Adrián, mostrame dónde están las células principales, ¿no? Entonces, volvamos a ver el interior de la imagen, aquí, ¿ya? Y vos estás ahí con tu plaquita del intestino y vemos ahí de que
¿Dónde están las células principales? No tengo idea. Entonces, esta es la mucosa, desde ahí hasta las musculares. En esta parte de abajo, estas células que son muy basófilas, tienen teñidos muy violeta, ¿se nota, no? Esas son las células principales, las células más basófilas. Entonces no le voy a buscar pues aquí arriba ni ahí al medio, voy a buscar en la base, miren, está ahí, las células principales. Pero ¿para qué me importa saber las células principales? ¿Qué hacen las células principales, Melanie? ¿Recuerdas? Originan los pepsinógenos. Ya, da lugar al pepsinógeno, muy bien. ¿Y el pepsinógeno a quién? A la pepsina. A la pepsina, muy bien. Entonces, precursor del pepsinógeno. ¿Qué otro nombre tienen las células principales? Las células principales, ¿qué otro nombre tienen? Sin leer, es la cosa, es una forma de aprendizaje, es esforzar al cerebro hasta donde no da. Entonces cada vez se acostumbra más a recordar las cosas. Por ejemplo, uno de mis primos ya que falleció, que era muy amigo mío, tipo espectacular, tenía 3 especialidades, era muy capo el chico este. Y resulta de que, ponte yo allá en Buenos Aires, ¿no? Dame tu número, me decía, ¿no? Del celular. Ponte que yo le digo 729 45 039. Ah, ya. No vas a anotarle. Ya está anotado, me dice. A ver, repetí. Y repetía. Y pasaban unos 10 minutos, yo por fregar. ¿Cuál es mi número? Le digo. Y me repetía, no podía creer. No podía creer. Es que él me dice, es que nosotros mal acostumbramos a nuestro cerebro. Como tenemos para anotar, preferimos anotar en esto, en un papel, y no esforzamos, me dice. Y él, la verdad, tenía esa costumbre de aprenderse todos los números en su propio base de datos, ¿no? Era excelente. Entonces, hay gente así que, bueno, hace muchas cosas para mejorarlo, como lo que les dije el otro día, la terapia eugenética, la que consiste obviamente si tú hoy día te cepillas con la mano derecha, tomas el vaso con la mano derecha, para mañana puedes ir haciendo todo con la izquierda, cepillarte con la mano izquierda, almorzar con la mano izquierda, y el cuerpo va tomando capacidad, escribir con la mano, los ambidiestros, por ejemplo. Todo eso va haciendo que nuestro cerebro se vaya desarrollando tanto el izquierdo como el derecho de una forma impresionante. Y hay gente que lo hace. Aprender nuevos idiomas es parte de la terapia eugenética. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Lo que se están dándose cuenta que tenemos aquí las células principales o simógenas. ¿Qué produce? Pepsinógeno. ¿Ya? Entonces, células principales, ¿cómo vas a reconocer, entonces, Manuel? Son basófilas. ¿Qué más? ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Arriba o abajo? Abajo. Y al centro, ¿a quién busco? A las células parietales. ¿Y cómo son las células parietales? Son eosinófilas. Por ejemplo, estas, miren, las que son más rosaditas, esas son las células parietales. ¿Dónde la encontramos? Al medio principalmente, en todo este sector, las células parietales. ¿Y qué producen las células parietales? Carlos. ¿Perdón? Muy bien, ¿qué más? Ácido clorhídrico, bien, ¿qué más? Factor intrínseco. Muy bien, factor intrínseco. Está bien, ¿eh? Entonces, eso es lo que produce las células parietales. Es una locura de que ustedes, por ejemplo, ya aprueben histología y les van a tener en el hospital seguro, les van a preguntar, ustedes, ¿quién produce el ácido clorhídrico? Y ustedes tienen que decirle las células parietales. ¿Dónde se encuentran? En la mucosa del estómago. ¿En qué lugar exactamente? En las glándulas gástricas. ¿A qué nivel? En la porción media. ¿Qué más produce? Produce ácido clorhídrico, factor intrínseco. A la vez, bien. ¿Ves quién fue tu docente? Y bueno, lo mismo te preguntan cuando no respondes, ¿no?
Cuando respondes, bien. Cuando no respondes, igual te bajan al piso. Pero está bueno. Entonces ya saben de que aquí las células principales, miren, muy notorias, ¿no? Son más basófilas y las parietales son más claritas. Las otras también se podrían identificar, pero requieren técnicas de inmunohistoquímica para identificarlo precisamente. Ahora, esto que estamos hablando, miren, en esquema. Ahí está el esquema. Pueden ser glándulas tubulares simples o compuestas. Miren, en este caso es una compuesta. Tiene uno y tiene dos entradas. Y con una sola salida. ¿Ya? Entonces, miren las células parietales que producen ácido clorhídrico. Las células endocrinas, somatostatina y histamina. También están las parietales, por si ahorita vamos a ponerlo. Las células principales, pepsina, lipasa. Las células G, gastrina. ¿Ya? Ahora, miren, aquí está justamente lo que decíamos hace un momento. Y lo que decía su compañera, que aquí miren qué dicen. Células endócrinas, somatostatina, histamina, ¿no es cierto? Pero ella, cuando yo le pregunté las parietales, me dijo histamina. No está mal, está bien. Ahora vamos a parietales, ya. ¿Qué producen? Tienes receptores de histamina y tienes receptores de acetilcolina y de gastrina. ¿Qué quiere decir? Que la célula parietal, esa célula tan importante de nuestro estómago, es la que en realidad es la que va a producir el ácido clorhídrico, va a tener receptores de histamina. ¿Para qué? Si la histamina llega a estos receptores, va a hacer de que se produzca más ácido clorhídrico. ¿Qué tipo de receptores de histamina tiene la célula parietal? Receptores H2. ¿Y los receptores H1 dónde están, Carla? ¿Perdón? ¿Dónde están los receptores H1? Ay, no lo sé, doctor, perdón. En la piel. ¿En la piel? En la piel. Claro. Claro. La alergia, ¿no? Sí, son los que nos va a dar la reacción alérgica. Claro, los receptores H1. ¿Y los receptores H2 dónde están? En el estómago. Ya, entonces, por ese motivo que se usan medicamentos como la ranitidina, la famotidina, que son medicamentos que actúan sobre receptores H2. Si les dicen sus docentes, ¿dónde están los receptores H2? En las células parietales del estómago. ¿Y para qué sirven esos receptores H2? Si la histamina actúa a nivel de esos receptores, nos va a dar lugar a la producción de ácido clorhídrico. Aumenta la acidez del estómago y obviamente nos va a dar una gastritis. ¿Qué hace? ¿Qué es la ranitidina? Es un bloqueante H2. Va al receptor y lo bloquea y no deja que la histamina entre para que no se produzca ácido clorhídrico. ¿Se entiende, no? Ya, muy bien. Entonces, miren cómo acá se ve una célula parietal cuando está secretando y cuando no está secretando. Aquí donde secreta, miren que se forma una estructura que parece una boca, pero esto se forma a partir de estos que ven como gusanitos ahí adentro al lado derecho. Estos se organizan y forman esta estructura cuando está secretando. Por eso es una locura, ¿no? Nuestro cuerpo. Estas son las células principales. Son más abundantes en el fondo de las glándulas gástricas, por eso no me muestren arriba células principales, tienen que ser en el fondo de las glándulas gástricas. Poseen gránulos apicales y contienen proenzimas, pepsinógeno 1 y 2, el citoplasma es basófilo, tiene mucho retículo endoplasmico, por eso es basófilo, y las células parietales son acidófilas, ¿por qué? Porque tienen más mitocondrias, ¿cierto? Ya está, aquí. Esto seguimos pasando. Esto es un esquema del estómago, ¿ya? Pero ya de un estómago visto macroscópicamente. Es que sacamos el estómago de una persona, cortamos por la mitad y vemos eso. Aquí tendríamos el fondo, aquí el cuerpo. En el cuerpo presenta los pliegues o arrugas gástricas. Y luego tenemos el píloro y aquí el duodeno. Ya. Continuando. Entramos a... Doc, ¿el examen va a ser solo práctico, los microscopios? Sí, va a ser práctico y luego hacemos el teórico. El teórico va a entrar piel... ¿El mismo día? No, otro día. Piel y va a ingresar sistema digestivo.
y respiratorio y cardiovascular. Se están juntando, cuidado que se dejen vencer. Ya avanzamos cardiovascular, ya hemos avanzado respiratorio, hemos avanzado digestivo, estoy repitiendo digestivo, y vamos a avanzar tegumentario. Son 4 temas y se va a hacer extenso si no lo estamos revisando. Son 4 ya. Entonces acá vamos a ingresar al siguiente capítulo rápidamente igual al intestino. ¿Ya? Ahí está. En esta parte quiero que recuerden esto, de que el intestino delgado, el intestino delgado, que tiene un repliegue peritoneal que le fija a la pared posterior del abdomen. ¿Ya? Ese repliegue peritoneal se denomina meso. ¿Ya? Y el meso del intestino delgado se denomina mesenterio. ¿Ya? Entonces el intestino tiene una porción que se va a fijar a nuestra pared abdominal, que se llama porción mesentérica, y la otra porción que no tiene este mesenterio se llama porción antimesentérica, que es el otro lado, ¿no? Ahora, el intestino delgado ya saben que tiene duodeno, yeyuno y león. Tienen que saber las características diferenciales entre duodeno, yeyuno y león. ¿Qué es lo más característico del duodeno? Lo más característico del duodeno, ¿cuál es? ¿Qué es? La presencia de... No, estamos hablando de duodeno. Ya, esófago ya hemos pasado ya. No me acuerdo qué células tenía, pero hacía que sea más resistente al ácido, creo que son las alcalinas para neutralizar el Muy ácido. bien, las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner. Entonces, ¿qué es lo característico del duodeno? Si hablamos de duodeno, hablan de glándulas de Brunner. ¿Hay glándulas de Brunner en el yeyuno? No, pero puede haber en personas jóvenes, en escasa cantidad. ¿Ya? Es decir, tal vez ustedes todavía tengan glándulas de Brunner en el yeyuno, pero pasa la edad, ya no. Duodeno es más característico glándulas de Brunner, yeyuno ocasionalmente. ¿En el íleon habrá glándulas de Brunner? No hay. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a encontrar a nivel del intestino? A ver, el íleon, ¿por qué se caracteriza el íleon? Son las placas de Peyer. Muy bien, las placas de Peyer. Entonces, cuando ustedes ven íleon, sí, en el apéndice también se puede ver, pero el íleon es lo característico. Miren, esto es íleon. ¿Qué se ve? Esto. ¿Qué es eso? Estas son las placas de Peyer, esto que está con letra P. ¿Qué son las placas de Peyer? Son nódulos linfáticos confluentes, uno al lado del otro. Miren, son como varias bolitas pero agrupadas. ¿Se notan? Una al lado de otra. ¿Qué son las placas de Peyer? Son nódulos linfáticos confluentes. ¿Ya? Y obviamente es parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Dónde encontramos principalmente placas de Peyer? En el íleon. ¿Ya? Ahora, ahí está, miren, más con mayor aumento. Placas de Peyer. Bien, volvemos hacia atrás. Hace rato, cuando pasaba con el anterior grupo, por ejemplo, había algunas personas que no captaban mucho esto. ¿Ya? Entonces, Carla, ¿dónde está la lámina propia ahí? En la parte más inferior. A ver, mostrame dónde está la lámina propia. Primero, ¿dónde está el epitelio? ¿Dónde está el epitelio? Sería de aquí hasta aquí. En esta estructura. Y la lámina propia sería esta parte de acá. Ya. Bueno, toma asiento. Es eso, ¿ves? De que yo estoy sobreentendiendo de que que todos comprendieron porque no estoy verificando. Entonces lo que hice es un poco preguntarles y ahí sí la gente me está mostrando que no saben dónde está. Yo, por mí, digamos, yo me di cuenta, yo pienso que todos lo saben, así estoy suponiendo, lo estoy suponiendo mal. Entonces,
Este es el epitelio. El epitelio son desde ahí hasta ahí. Toda esta lámina es epitelio. Por aquí bajamos epitelio. ¿No? Todo eso es epitelio. En el intestino delgado, ¿dónde está la lámina propia? Es toda, mira, la lámina propia, todo esto que ven ahí adentro es la lámina propia. Pero ingresa, sale. Ingresa, sale. Esto de aquí también es lámina propia, pero ingresa y sale. Y lo ¿Se dan cuenta? Lo más rosadito es igual. Obvio, ¿Cuál? lo inferior. ¿Eso? Ay, ya, Más abajo. más abajo. Eso es el Esta es la muscular mucosae. Esta es la muscular de la mucosa. Entonces yo les digo en el examen, ¿de dónde a dónde es la mucosa? ¿Por qué no se ven acá? Hay una serie. Miren, la mucosa es desde aquí hasta ahí. Todo eso es la mucosa. ¿Se entiende, cierto? Ahora, ¿qué? A ver, Blanca, ¿a quién puedo preguntar? Blanca, dígame, ¿qué es esto? Cada uno de estos. ¿Qué es eso? Todo eso. Esos que están como dedos. ¿Qué es? Así participa. ¿Qué? Ella dice velocidad. Cilios. ¿Qué dices? Emanuel. Nada, ahí mejor, así participa. Bueno, ya. Ahí está. Bueno, estos son vellosidades intestinales. Todas estas son vellosidades, cada una de estas. Miren. Entonces, es como le mostré hace rato a su compañera. Pongamos que, ahí está, todo eso es la vellosidad. ¿Entienden? Toda esa es la vellosidad, todo ese como dedo es la vellosidad. Sobre la vellosidad, todito ello está con microvellosidades. ¿Se entiende, no? Sobre las vellosidades están las microvellosidades. Vamos a ver. Miren, sobre esta es la vellosidad. Sobre la vellosidad, microvellosidades. Imagínense cuánta superficie de absorción. Es increíble. Cada vellosidad tiene microvellosidades y sobre la microvellosidad todavía tenemos el glucocáliz. Esta superficie de arriba que se llama el glucocáliz. Ya, entonces, esto no lo vamos a ver en el microscopio, ¿y qué haciendo en el microscopio compuesto? Esto se ve con microscopio electrónico. Las microvellosidades ahí, ¿y qué haciendo? Estamos viendo apenas las vellosidades. Inclusive, en un corte macroscópico podemos ver las vellosidades. A ver, vamos a ver si disminuyendo este. Ahí está. Este es un corte de intestino delgado, cortado por dentro. Entonces, como les dije al anterior grupo también, ustedes por ahí van a estar en quirófano y el doctor, el cirujano, corta y les va a mostrar ahí esos pliegues. ¿Qué se llaman esos pliegues? Les va a preguntar. ¿Qué otro nombre tiene? Ya está ahí, dice, pero ¿qué otro nombre tiene? Los pliegues de Kertring o válvulas conunidentes de Kertring, ¿no es cierto? Que vemos también en el microscopio. Ya, pero esto lo vamos a ver a detalle en el microscopio. Entonces, esos pliegues, ahora, cuando ustedes ven el intestino delgado por dentro, tiene un aspecto de ¿qué? De gamuza. ¿Conocen la gamuza, no? Es exactamente como miles de pelitos encima. Es una especie de gamuza, el intestino delgado. Tiene pliegues y tiene ese aspecto de gamuza.
¿Qué son cada uno de esos microscópicos pelos que hay, pequeñitos pelos que todavía logramos ver o sentir como gamuza? Son las vellosidades. Son las vellosidades. Porque las vellosidades, cada vellosidad, ¿sabes cuánto mide? Puede medir hasta 1.5 milímetros. Y 1 milímetro todavía logramos ver en una regla. 1 milímetro vemos en una regla, ¿no es cierto? 1 centímetro tiene 10 milímetros, 1 milímetro todavía podemos ver. Por eso que todavía podemos ver cada uno de esos pelitos. Una vellosidad mide así, 1.5 milímetros. Miren, entonces les pueden mostrar eso y ¿qué son esos? Son las microvellosidades, son las vellosidades, no microvellosidades, son las vellosidades. ¿Qué son esos pliegues? Pliegues circulares o válvulas de Kerr. Le dicen eso y están lucidos también, ¿no? Son las válvulas de Kerr. Y les preguntan, por si acaso, a algunos cirujanos, chicos, ¿qué es esto? ¿Cómo se llaman estos pliegues? Válvulas de Kerr, o pliegues circulares, o válvulas convergentes. ¿Dónde se encuentran? Es proyección de la submucosa en la mucosa, ¿no? Miren, aquí se puede explicar con un ejemplo. Hace rato lo hice con la hoja de su compañera, pero aquí podemos verlo en esta diapositiva. Si nosotros tenemos una superficie plana, perdón, que está muy plana, cualquiera, ya esta por ejemplo, ¿no? Si tengo esta superficie plana, para que absorba algo, obviamente va a absorber de aquí hasta aquí. Pero si esta superficie la empiezo a plegar así, ahí, mira cuánto voy a necesitar para llegar hasta aquí y cuánto está aumentando la superficie. Entonces nuestro cuerpo ha diseñado este sistema de volver pliegues. Por un lado, los pliegues más grandes, los pliegues de Kerckring, que están en la submucosa entrando a la mucosa. Ahora, ya en la mucosa tenemos los pliegues, que son las vellosidades intestinales, todo pliegues. Ahora, en la misma vellosidad intestinal, más pliegues, las microvellosidades. Es decir, es obra de un genio, ¿no? Hacer tantas cosas, ¿para qué? Para poder lograr, obviamente, la absorción de los nutrientes. Entonces, ¿cuál es la función del intestino delgado principalmente? Absorción. ¿De qué? De nutrientes. Nutrientes. ¿Y cuál es la principal función del intestino grueso? Absorción, pero de agua y electrolitos. Y el intestino delgado, absorción de nutrientes y secreción de hormonas. ¿Se entiende, no? Secreción de varias sustancias. ¿Entienden esto del sistema de pliegues, no es cierto? ¿O no? Ahora, si ven esto, nuestro intestino delgado ahí está. Esto que ven aquí en esquema es esto. Son pliegues y pliegues y pliegues y pliegues y pliegues. Y miren, y acá hay otro tipo de pliegues todavía ahí abajo, unos pliegues más grandes. ¿Cómo se llaman estos pliegues? Válvulas de Kerckring. Válvulas de Kerckring o pliegues circulares o válvulas conviventes. Por ahí a mí se me ocurre preguntarte, mostrando las válvulas conviventes. Ah, pero eso no es mucho avanzado. Son las de Kerckring. Te estoy diciendo con los tres nombres. Pliegues circulares, válvulas conviventes o válvulas de Kerckring. ¿No? Muy bien. Ahí está. Y miren, las microvellosidades mucho más. Es increíble el sistema de pliegues que presenta nuestro intestino. Ahí está la mucosa. Ahora, cada vellosidad intestinal, cada una de estas vellosidades, ¿están escuchando, no? Cada una de esas tiene esta estructura. ¿Qué tiene? Tiene su arteria, tiene su vena y tiene un linfático central, un capilar linfático. Y aparte también tiene un músculo que no se está viendo aquí, que se llama el músculo de Brugge, músculo de Brugge. Eso hay en cada una de las vellosidades, tiene su músculo de Brugge. ¿Ya? Entonces, aquí abajo está la submusculares mucosae,
Ya volviendo a la anterior diapositiva, me parece que era esta. Ya. Entonces, lo que les había mostrado era, ahí está, miren, las vellosidades con el epitelio, la lámina propia, las fibras musculares de Bruch. ¿Dónde están las fibras musculares de Bruch? En el interior de cada vellosidad. Estas como líneas rojas tienen, esas, ¿ya? Las fibras musculares de Bruch, los vasos sanguíneos, linfáticos y pilíferos. Luego la lámina propia, que sería todo eso. Y otra cosa que tienen que recordar y nunca olvidarse, que el tubo del digestivo es un órgano que tiene abundante cantidad de linfocitos, tiene bastante cantidad de tejido linfático, porque si no tuviera, las infecciones podrían ser severas en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que desde la boca hasta el ano está lleno de bacterias, ¿ya? Y obviamente esas bacterias, hay bacterias buenas y malas, como dijimos en la anterior clase. Las bacterias buenas son las saprófitas y las malas las patógenas. Entonces, en las glándulas de Brunner, que se encuentran en el intestino delgado, que se encuentran en la mucosa, en las células de Panel también, ¿no? En las células de Panel, en todos ellos, hay sustancias que van a hacer de que esta flora intestinal se controle, queden más las buenas que las malas. Pero ¿qué pasaría si aumentaran las bacterias patógenas? Obviamente tendríamos infección fuerte. ¿Quién nos ayuda? El tejido linfático. Por eso tenemos tejido linfático, todo el tubo digestivo, protegiéndonos. Es una barrera espectacular que no permite ingresar a los microorganismos a nuestro interior, a nuestro medio interno. ¿Entienden? Entonces, por ese motivo es que es tan importante el tejido linfático. Por ahí estás en el examen, Emanuel, y te pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo? No, específicamente esto que estoy haciendo en círculo. Es un ganglio linfático. Es un nódulo linfático, no ganglio. Nódulo, ganglio es otra cosa. Ya tiene otra estructura, son nódulos linfáticos. Dijimos que el tejido linfático puede ser nodular o difuso. Este tejido linfático es nodular. Y estos puntos azulitos que están por alrededor, todo ello, es el tejido difuso. Tejido linfoide difuso. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Miren, cada uno de estos puntitos, tejido linfoide difuso. Y esto, tejido linfoide nodular. ¿Cuál es la diferencia? Que el tejido linfoide difuso ya es la parte efectora del sistema linfático. Es el que está en plena batalla. Son los soldados que están en el campo de batalla. El tejido linfoide difuso. Y el tejido linfoide nodular son como los cuarteles, donde se están preparando para la batalla, donde se está organizando nuestro sistema inmune. Ese es el tejido linfoide nodular y el otro es el difuso. ¿Se entiende, no es cierto? Y nuestro sistema, nuestro tubo digestivo tiene ambos, el nodular y el difuso, en forma espectacular. Es más, miren, por todo ello hay tejido difuso, linfoide. No es que está solo ahí, no es que está solamente en este lugar. Hay ahí alrededor, aquí entrando, saliendo, pero es increíble cómo va protegiendo por todo lado el tejido linfoide. Bueno, entonces lo mismo que vimos hace rato. Les pueden preguntar en el hospital qué son estos válvulas conviventes o de Kerr, ¿no? Son pliegues circulares. Estas son las vellosidades intestinales. Ahora, en las vellosidades intestinales, encontramos, estamos hablando de intestino delgado, encontramos las criptas de Lieberkühn. ¿Qué son las criptas de Lieberkühn? Ahora van a entender qué es una cripta de Lieberkühn. La cripta de Lieberkühn, miren, tenemos la vellosidad intestinal, donde llegamos al fondo de la vellosidad intestinal, está la cripta de Lieberkühn o glándula de Lieberkühn.
Entonces, ahora van a entenderlo leyendo, porque no quiero que respondan otra cosa. Les voy a preguntar, ¿qué son las criptas o glándulas de Weber-Kuhn? Dicen, son glándulas tubulares, simples, y van desde la base de la vellosidad, si se fijan, desde la base de la vellosidad, desde aquí abajo, desde la base de la vellosidad, no desde aquí arriba, desde la base de la vellosidad, solo tienen que leerlo, hasta la muscular de la mucosa, hasta la muscular de la mucosa. Estas son, miren, base de la vellosidad, miren, glándula de Weber-Kuhn, y aquí está la muscular de la mucosa. ¿Se nota? Ya, en el fondo de las glándulas de Weber-Kuhn encontramos unas células que tienen un citoplasma acidófilo y los núcleos basales basófilos, es decir, casi de color rojo y azul, como San Lorenzo, ¿no? Entonces, estas células se denominan células de Paneth. Las células de Paneth. Dice, en el fondo de las criptas están las células de Paneth, secretoras de lisocima. Las células de Paneth, ¿qué producen? Lisocima es la que nos va a hacer el control de bacterias buenas, bacterias malas. La lisocima de la célula de Paneth, cuyo citoplasma basal es basófilo, miren, bien azul, y el apical muy eosinófilo. Ahí están los gránulos de las células de Paneth. Esto son las microvellosidades sobre las microvellosidades del glucocalis. ¿Qué células tiene el intestino delgado? Ya hablamos de las células del estómago. Ahora fíjense las células del intestino delgado. Tiene enterocitos, células caliciformes, células de Paneth, células enteroendocrinas, células M. Si retrocedemos, aquí ¿qué tipo de células podemos ver? Cada una de estas células se denominan enterocitos. Estas células de Paneth están abajo. Estas que son como globitos, células caliciformes. ¿Entienden? Células caliciformes producirán moco. Células de Paneth producirán lisocima. Los enterocitos van a ir produciendo distintos tipos de hormonas. Entonces aquí tenemos todo eso. El duodeno lo veremos así. Y lo más característico del duodeno son las glándulas de Brunner. Y en las glándulas de Brunner, ¿cuáles son? No están en la mucosa las glándulas de Brunner. Si usted me dice que la glándula de Brunner está en la mucosa, está en la submucosa. Estas son las glándulas de Brunner, de la submucosa. Glándulas de Brunner. Este es el Y1 y el último. Y miren que esto es como una distinción que se llama el ácido periódico de Schiff, que es el PAS-Schiff, que nos muestra clarito las células caliciformes, miren. Ya. Luego tenemos el íleo con su placa de Peyer, las placas de Peyer del íleo, luego el GAT, el intestino grueso, que obviamente aquí lo que vamos a encontrar, tenemos su capa mucosa, su muscular mucosa, la submucosa con bastante tejido adiposo. Luego, en el intestino grueso, ¿qué tenemos que ver? Las tenias, las austras y los apéndices epitoicos. Ya, ¿cómo los vamos a reconocer? A ver, vamos a empezar acá. Intestino grueso, ¿dónde está? Aquí está. Intestino grueso. Este es el intestino grueso. Macroscópicamente, para que se vaya a ubicar. Miren, si vemos así de un cadáver su intestino, vamos a ver de que hay unas bandas longitudinales, son visibles a simple vista. Ustedes agarran un intestino grueso, se ve así tal cual. Se ve estas bandas longitudinales. ¿Qué se llama eso? Estas bandas. Tenias.
tenias del colon. ¿Qué tipo de músculo es? Músculo longitudinal, liso longitudinal. ¿Ya? Entonces, estos son las tenias del colon, músculo liso longitudinal. ¿Cómo se ven microscópicamente las tenias del colon? Volvemos hacia atrás. Así se ven las tenias del colon. Miren. Y este es el músculo circular. Y este es el músculo externo longitudinal, que serían las tenias del colon. ¿Ya? Ahora, ¿qué más teníamos que ver en el intestino grueso? Teníamos que ver esta especie de abolladuras que hay, que entran y salen, entra, vuelve aquí a entrar, vuelve aquí, vuelve a entrar. Esto se llama, cada una de estas se llaman austras en el intestino grueso, austras o austraciones. Y esta especie de apéndices de grasa se denomina apéndices epiploicos, ¿miren? Apéndices epiploicos. Entonces, tenias del colon, austraciones, apéndices epiploicos, todo eso también se ve en microscópico. Ahora, ¿el intestino grueso tiene glándulas de Brunner? No, tiene solamente glándulas mucosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, 5 minutos puede ir, entonces, todo esto es el intestino grueso. La diferencia con el intestino delgado es que tiene abundantes células caliciformes, mucho más que en el intestino delgado. Miren, está lleno de células caliciformes. Luego tiene las glándulas de Lieberkühn, ¿no? ¿Qué más? Cuando hacemos un corte transversal de esto, si hacemos un corte así transversal, los estudiantes siempre preguntan, ¿no? ¿Qué son esas florecitas? Preguntan, ¿no? Claro, son como flores. Y simplemente es el intestino grueso, las glándulas cortadas en un corte transversal. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegamos. El examen bueno, en realidad sería repetir hígado, parte, es muy cansador, tienen que estudiar. Hice lo posible para aclarar toda esta parte, porque ya lo vi en teoría, estoy repitiendo, porque vi que había mucha deficiencia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, el examen va a ser el próximo jueves, porque este jueves, lamentablemente, para mí es lamentable, porque quería que avancemos así, estamos el martes. Pero bueno, el martes todavía van a revisar en el microscopio y el jueves es el examen. ¿Listo? Que les vaya bonito. Vayan en paz.